Yo creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo, una vez más, es despertando a la iglesia para vivir la plenitud del Evangelio de Jesucristo en estos últimos días. Escuché a un hombre de Dios decir en estos días: hermanos, se acabó el tiempo. Estamos en los últimos días y ya no hay nada que hacer. Ya se acabó, estamos al final de los tiempos. Yo creo que estamos en el final de los tiempos. Desde que Cristo vino, estamos en el final de los tiempos. Pero el día ni la hora nadie lo sabe. Y quiero que sigamos profundizando acerca de esa venida del Señor, de la promesa del advenimiento, del levantamiento de la iglesia, y de cuál debe ser nuestra actitud de fe, cuál es nuestra expectativa, cuál es nuestro trabajo para hacer, en tanto que aquel día se acerca, como dice la Escritura. Así que vamos una vez más a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer versículo del 1 al 15. Y vamos a estar estudiando los próximos días. No se preocupe que no estamos apurados porque Cristo venga así. Pero vamos a darle candela a esto. Ahora es que tenemos oportunidad para seguir disfrutando de la palabra de Dios y para seguir viviéndola sobre todo. Yo creo que el espíritu de la profecía tiene sentido cuando nosotros podemos aplicarla a nuestra vida de manera vivencial, cotidiana. ¿De qué nos sirve ser revelado todos los misterios, dijo Pablo, y no tengo amor? Veo la misma cara de amargado, de amargada toda la semana. ¿De qué nos sirve comprender los misterios? Cristo es transformación, Cristo es gozo, Cristo es paz, Cristo es alegría para el corazón enlutado, Cristo es esperanza, amado. Entonces usted y yo no podemos vivir de otra forma. Así que mire a la persona que está a su lado y dile: Cristo es paz, Cristo es gozo, Cristo es alegría. Dile entonces: ¿por qué esa cara, mi hermano querido? ¿Por qué esa cara de aflicción? Lo que pasa es que usted no sabe. Bueno, puede que yo no sepa, pero Dios sí sabe. Y Dios dijo que Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo, amén. Vamos a leer juntos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 15. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, diga conmigo: la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otra traducción dice: ya ha llegado. Diga conmigo: el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dígalo por favor, pero con fuerza, diga: no vendrá. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Diga conmigo: sea quitado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dígalo por favor: para los que se pierden. El engaño de iniquidad es para los que se pierden. Dice: para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos,
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Diga conmigo, la venida del Señor. Es el primer punto al cual Pablo hace referencia a la iglesia de Tesalónica. Quiero que estén conscientes o claros o apercibidos acerca de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. La venida del Señor, que en griego es la parusia. Parusia, diga parusia. Wow, yo no sabía que usted hablaba griego también. Impresionante. La venida del Señor, a eso se refiere el término parusia. La venida, el advenimiento, la llegada, la entrada del Rey. Y nuestra reunión con Él, que es esa palabra reunión, es la palabra griega episunagoge. ¿A qué le suena? No, lo voy a repetir. Episunagoge. ¿A qué le suena? Sinagoga. Porque eso es lo que significa, un lugar de reunión. La convocatoria, la asamblea. Es lo que el Señor va a hacer con su iglesia. Va a reunir a su iglesia. Los muertos en Cristo van a resucitar, van a ser levantados, y los que hayan quedado van a ser transformados para encontrarse, para reunirse con el Señor en el aire. Es lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, si no me equivoco. Habla de esto Corintios capítulo 15. Así que la idea del Señor es reunir a su pueblo. Nuestra reunión con Él. Pero luego entra otro término. Dice, la parusia, la episunagoge, la venida del Señor, nuestra reunión con Él, dice, y el día del Señor. Y esa es otra historia. El día del Señor es otro término. Hablando de el Kyrios, el Señor, el día del juicio del Señor. Y Pablo hace referencia a esto por un motivo. Y es que los tesalonicenses estaban experimentando una persecución terrible. Necesitamos entender que esto no se escribió 3 días después que Cristo se levantó y nació la iglesia en Pentecostés y Pedro se levantó a predicar. Esto no sucedió en ese tiempo. Esto sucedió más o menos 7 décadas después del nacimiento del Señor. Estamos hablando de muchos años después de que la iglesia empezó a predicar. Los primeros creyentes se convirtieron por la predicación de los apóstoles. Pero vino la persecución. El general Tito del Imperio Romano vino a asolar la iglesia de Jerusalén. Destruyeron el templo, lo saquearon, acabaron con todo, lo quemaron. Porque tenía que cumplirse la palabra, la profecía dada por Cristo. Se cumple parcialmente en eso cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Pero ese era el principio de la promesa. Cristo restauraría el reino y lo restaurará. Amén. Pero no como ellos pensaban, ni como mucha gente piensa. Así que cuando la iglesia viene a ser perseguida, a ser asolada, la gente le costaba la vida ser cristiano. Le costaba la vida andar con un rollo, un pergamino que hablara de Cristo. Le costaba, se exponía. Los cristianos fueron perseguidos, asesinados, esclavizados. Pero como todas las cosas nos ayudan a bien, diga por favor, todo nos ayuda a bien. El evangelio se propagó por toda Europa, Asia, África. ¿Por qué? Por causa de esta persecución. Así que cuando la iglesia está experimentando esto, imagínese usted que aquí esta gente no tiene Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ni nada para enterarse de las noticias del planeta. Ellos lo que están viendo es que todo lo que les alcanza la vista a ver está siendo destruido. Todo lo que ellos alcanzan a conocer de noticias está siendo perseguido, asolado, azotado, todo el mundo muriendo y sobre todo con los cristianos.
¿Y sabe lo que pensaron? Cristo vino y nos quedamos. Ellos pensaban que estaban en el juicio del Señor. Ellos dijeron, no éramos iglesia como pensábamos. Éramos otra cosa, iglesia, pero de quién sabe quién, pero de Jesucristo no éramos. Nos quedamos. Y Pablo les anima. Les dice, comienza hablando, diciendo, ustedes son de Cristo. Ustedes son del Señor. Ustedes están puestos para salvación y para la gloria del Señor. Y quiero que entiendan y comprendan esto acerca de la venida, la parusia, de nuestra reunión, Episunagoge, y del día del Señor, el día del Kyrios. Tres eventos que Pablo describe. La iglesia en Tesalónica estaba atribulada a más no poder. Ellos decían, si este no es el fin, se parece igualito. Si este no es el fin, se parece. Y eso ha ocurrido a lo largo de la historia en varias ocasiones. Creo que a cualquiera le ocurriría si ve que toda su ciudad es destruida, bombardeada, todo el mundo perseguido y todo que tenga algo que ver con Cristo lo matan. Dijeron, bueno, si este no es el fin, se parece igualito. Así que la iglesia en Tesalónica estaba viviendo una tribulación y una persecución, pero Pablo les aclara que el día del Señor, que es lo que ellos pensaban que estaban, ya Cristo vino y no nos fuimos. Ya la reunión con Él, la gente está celebrando en las bodas del Cordero. Nosotros estamos en el juicio. Nosotros estamos en la semana 70 de la profecía de Daniel. Nosotros estamos en el fin, ya no nos queda. Se lo llevó esto quien lo trajo. Y Pablo les dice, acerca del día del Señor, quiero que sepan que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Refiriéndose al anticristo. La iglesia, y quiero que entendamos este mensaje como un mensaje de gracia. La iglesia no fue llamada para participar del juicio. Sería contradecir el plan divino y el programa señalado por Dios desde el inicio para su pueblo, para los suyos, para sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Amén. Lo voy a repetir. Usted y yo somos hijos de Dios. Por lo tanto, no nos pertenece este juicio. Nos pertenece la salvación. Aquí Pablo lo refiere más adelante. La iglesia no fue llamada por el Señor para experimentar la gran tribulación y el juicio. Eso es lo que nosotros creemos. Hay diferentes posiciones frente a esto, de las cuales vamos a estar hablando de aquí para adelante en muchos días. Pero hay una posición que establece que no existe tal cosa como arrebatamiento de la iglesia, sino que Cristo vendrá y pum, fin, juicio para todo el mundo y la iglesia con Él y los demás para el fuego y chao. Cielo nuevo y tierra nueva, todo bien. Pero Pablo les habla a los tesalonicenses y a los corintios contándose a sí mismo como aquellos que estarán aún en vida para encontrarse con el Señor. Él dice, los que muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado. Pablo estaba seguro que eso podía ocurrir en cualquier momento. Y Pablo era un hombre de espíritu y de revelación. Pero él se contaba a sí mismo como los que se encontraban con el Señor en vida. Pablo dice, seremos arrebatados, seremos levantados, seremos recogidos por el Señor. Y a eso se refiere este término episunagoge. Recogidos, cercados, como la gallina con los pollitos, como las ovejas en el redil, son recogidos por el Señor. Usted y yo somos del Señor, amén. Fuimos comprados a precio de sangre, lo cual significa que el diablo no es tu dueño, que el pecado no es tu dueño, que la muerte no es tu dueño, que la ruina, la miseria, la maldición no son tus dueños. Fuimos comprados a precios de sangre y le pertenecemos al Señor, amén. Jesús dijo, las ovejas que mi Padre me ha dado están en mi mano y de mi mano nadie las arrebata. El problema es cuando no está en la mano. El problema es
Es que hay gente que piensa que es iglesia de Jesucristo y no es. La iglesia de Jesucristo se va con el Señor y no se queda nadie, hermano. Se va. El que se queda no es iglesia de Jesucristo. Es iglesia de quién sabe quién. De Walter Mercado, de quién sabe qué cosa. Pero de Jesucristo no es. La iglesia de Jesucristo se va con Él. Diga, yo me voy con el Señor. No, hermano, yo me voy. Yo no sé usted, pero yo me voy con el Señor. Yo creo que usted también tiene cara de hijo de Dios. Y que tiene la maleta preparada. Escuche, la garantía de que usted y yo somos hijos de Dios y nos vamos con Él es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y usted sabe lo que es un sello? Pues un sello, una identidad, una marca de identidad. Cuando usted es sellado por Dios, por medio de la fe en Cristo para salvación, recibe el Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios. Eres marcado por Dios para salvación. El Espíritu de Dios es nuestra garantía. Pablo lo dice en estas palabras. Hemos recibido las arras del Espíritu. ¿Saben lo que son las arras? ¿Usted se acuerda que antes hacían para las bodas unas moneditas? No, que esto era como una ofrenda, un simbolismo. ¿Qué? Esta es la dote que estoy pagando por esta sinvergüenza. Es broma. Era la garantía, ¿verdad? De que cuesta, pues. Estoy invirtiendo. Pues resulta que el Señor nos ha entregado la garantía de que somos de Él. La inicial de la redención completa. Nos ha dado el Espíritu y usted y yo somos salvos en el Espíritu. Somos transformados, somos regenerados en el Espíritu. Amén. Estamos siendo ahora regenerados y transformados en nuestra alma. El Espíritu fue santificado por Dios por medio de la fe en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ¿qué pasa en nuestra alma? Usted sabe que no se ha identificado que su alma a veces le pasan cosas que no debería pasar. Porque está siendo santificado. Esto es algo progresivo. Fuimos santificados en el Espíritu, estamos siendo santificados en nuestra alma y seremos santificados en nuestros cuerpos que serán transformados. Es algo que sucedió, que está sucediendo y que va a suceder. Así opera la salvación del Señor. Esto es un misterio. Nosotros queremos a veces, y muchas personas quieren encontrar uno más uno, son dos en la Escritura. Y todo excesivamente claro y no funciona de esa forma. Realmente la salvación de Dios es una verdad revelada, pero sigue siendo un misterio para nosotros. Pablo los dice en estas palabras: he encontrado en mí, es decir, en mi cuerpo. No está hablando del espíritu, no está hablando del alma, está hablando del cuerpo. En mi cuerpo he encontrado una ley que queriendo hacer el bien hago el mal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gloria a Dios por Cristo. Él me libró. Dios te libró en Cristo del imperio de la muerte y del pecado. Este es un mensaje de gracia. Y la Biblia hace referencia, Apocalipsis capítulo 3:15, por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, yo también os guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Somos de Él. No fuimos llamados por el Señor para experimentar. Ahora imagínese usted la iglesia en Tesalónica, angustiada, afligido, pero es que parece que es el fin. Pero es que Dios no los puso a ustedes para perdición, Dios los escogió para salvación. No va a suceder eso que ustedes están pensando de esa forma. Yo creo que fue una palabra de gran consuelo para la iglesia tesalónica y es una palabra de consuelo para la iglesia hoy. Nos vamos con el Señor. El que ha de venir vendrá, hermano. Él vendrá y reunirá a su pueblo. Dice: conoce el Señor a los que son suyos. Por eso mucha gente que cree que es iglesia y no es iglesia, pues no va para el baile. En realidad no va. Los que se complacen en la injusticia, dice la Escritura, y no recibieron con amor la verdad, serán entregados a un poder engañoso para creer la mentira y ser condenados
Y dice claramente, esto es para los que se pierden. La iglesia no se pierde. La iglesia se salvó en Cristo. Amén. Así que el hombre de pecado y el hijo de perdición es el anticristo. Es el gobierno que viene como parte de un juicio de Dios. Pero dice la escritura que hay quien lo detiene. Y quien lo detiene es la iglesia llena del Espíritu de Dios. ¿Por qué lo detiene? Porque Dios no puede enviar su juicio teniendo a los justos. Y usted y yo somos justos delante del Señor por medio de la fe en Cristo. Amén. Teniendo a los justos allí. Pero lo dice en estas palabras, así como Lot fue sacado antes del juicio, así nosotros. Lot perfectamente podía llevarse su chaparrón de fuego y azufre en Sodoma y Gomorra. Pero Dios lo salvó, no por él, por medio del redentor de la familia en el momento, que era Abraham. Abraham, tú eres mi amigo. Sácalo de allá. Sinvergüenza, anda por allá viendo lo que no debe, haciendo lo que no debe, hablando lo que no debe. Pero yo te dije que tengo una bendición para tu familia. Rescatan a Lot. Es el mismo programa de Dios de salvación por gracia. Amén. El mismo programa de Dios. Dios salva a la iglesia. Antes de que venga el juicio, Dios saca a la iglesia. Yo no sé usted, hermano, pero yo me voy con el Señor. Nos vamos con el Señor. Amén. Y entonces viene el juicio, viene el gobierno del maligno. Pero este hijo de perdición, que es el anticristo, no es el diablo. Hay gente que piensa que el anticristo es el diablo. ¿Usted sabía eso? No, ese es el diablo. No, el anticristo es el anticristo. El diablo como escorpión, pero a lo negativo de todo. Dios levanta a su ungido, que es el Cristo. El diablo le levanta al anticristo. Así de sencillo. El diablo sí es estúpido. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Satanás, anticristo, falso profeta. Todo una copia balurda. Yo dije algo que no voy a repetir en este servicio. Pero a lo lejos se ve que es copia. A lo lejos se ve que es copia. Y el diablo le será dado el poder para engañar. Y dice que habrá señales, prodigios mentirosos, gran poder. Pero esto es para que los que se pierden crean la mentira. Los que se pierden no es la iglesia. La iglesia ya se fue con el Señor. Como Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra antes del juicio, la iglesia será sacada de la tierra antes del juicio que viene para la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay otras posiciones. De eso vamos a hablar otro día. Sabemos entonces que lo detiene, Pablo les dice a los tesalonicenses, ya saben que la venida del Señor no vendrá, el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía del hombre de pecado. Ustedes están aquí para salvación, no para juicio y condenación. Por lo tanto, saben qué detiene que eso se manifieste. Es que ustedes siguen estando aquí. Es que el Espíritu de Dios sigue obrando para salvación por medio de la iglesia, por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Pero cuando sea quitado, es lo que dice, cuando sea quitado a su tiempo, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Se manifestará después que sea quitado quien lo detiene. Esa es la iglesia, llena del Espíritu Santo. Será quitada. Los ángeles le decían a Lot, apúrate, porque no podemos hacer lo que vamos a hacer hasta que salga. Tienes que salir, tienes que salir, tienes que salir. Pero ya va, es que me da un sentimiento. La iglesia se va con el Señor, amén. La iglesia se va con el Señor. Lo que detiene es la iglesia llena del Espíritu Santo, que está en esta temporada o en esta dispensación.
quiero hablar demasiado de dispensaciones. Para la clase de discipulado sí. Anótese. ¿Ok? Lady va hasta allá al final. Usted se va a anotar en el nombre de Jesús para su clase de discipulado. Ahí sí le vamos a dar con todos los hierros. Nos sentamos, pan con café con leche y disfrutamos. Y hablamos bastante. La iglesia es el objeto de la gracia de Dios. Una gracia que el diablo odia. ¿Cómo es posible que tú los salvas si son pecadores? Pero es que mi hijo, que fue el santo, murió. ¿Cómo es posible que muriera si era santo? Entonces eso cumplió la justicia. Por lo tanto, Él tiene el poder para salvar. Amén. Cuando es quitada la iglesia, entonces se manifiesta aquel inicuo. Y esto está citado, esta expresión de Pablo, aquel inicuo cual el Señor destruirá con el soplo de su boca, o con la palabra de su boca, o el espíritu de su boca, y el resplandor de su venida. Está Isaías capítulo 11. Y dice, reinado justo del Mesías. ¿Reinado de quién? Y mira lo que dice, el reinado del Mesías es justo, es equilibrado. Dios es justo. Si santificó a la iglesia, Cristo pagó el precio y nos salvó. Es justo que no nos meta en el juicio porque somos justificados en Él. Isaías capítulo 11, versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esta promesa es para la iglesia. Pablo le está diciendo, eso es para ustedes, eso es para mí, eso es para el pueblo de Dios. Esta promesa es para la iglesia. Dice, arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esa misma expresión es la que Pablo está utilizando para hablarle a los tesalonicenses. Y le está hablando acerca del juicio, del reinado justo, del Mesías. Por eso creemos que la iglesia no pasará por la tribulación, porque Dios es justo. Amén. Porque Él gobernará con justicia, tomará de los suyos. Pero al impío dice, aquel inicuo al cual el Señor destruirá con la palabra de su boca y el resplandor de su venida. ¿Al quién? Tesalonicenses lo dice claramente, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que representa no solamente un personaje, sino una operación maligna. Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás ahora aparece en la escena como un personaje diferente a aquel hombre de pecado e hijo de perdición. Satanás ahora aparece en la escena como el arquitecto de este plan maligno de destrucción, de opresión, de maldad, de destrucción, para engañar. Pero es un juicio de Dios. Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque ya quitó de en medio lo que lo detenía. Porque ya tomó a los justos y los llevó consigo. Porque así como sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, así como sacó al pueblo de Egipto en medio del mar Rojo, y en el mismo mar estaban los egipcios, pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel salió del mar y los egipcios no. Asimismo, Dios saca a los suyos para salvación. La iglesia se va con el Señor para celebrar. ¿Qué fue el comando que Dios le dio al pueblo? Van a salir de Egipto y van a celebrar una fiesta. ¿Sí o no? Una fiesta en el desierto. De ahí viene esa canción. Lo mismo. La iglesia va a ser tomada y va a ser levantada para celebrar una fiesta. Las bodas del Cordero. Gloria a Dios que a usted no le gustan las fiestas. Yo sí, a mí me gusta y me voy, mi hermano. Me diga nada. Nos vamos de fiesta con el Señor. Así que la obra de Satanás se manifiesta por las obras, por las señales mentirosas, por los prodigios. Pero como la iglesia ya no está en la iglesia, le ve el cacho, le ve la cola y sabe que es diablo, los que no amaron la verdad van a creer la mentira. Y van a decir, este es el escogido. Mire el poder tan
impresionante que tiene esta obra de las tinieblas, que dice que se levantará contra Dios, contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto, tanto que se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios. Una operación maligna. Gente que hoy en día no cree, gente que en sus generaciones no creerán al amor de la verdad, al Mesías Salvador, a Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, creerán en el anticristo. Es lo que dice la Escritura, que más adelante vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la venida del Señor, nada más. Después vamos a hablar de las bodas del Cordero. Después vamos a hablar de todo, poco a poco. Pero lo tremendo es que Dios envía este poder engañoso. Dice que Dios lo envía. Si Dios lo envía, es porque es un juicio. Satanás piensa que él es malo y él es guapo porque él es bravo. Pero al final, siempre va a cumplir los propósitos de Dios. Es un instrumento de juicio de Dios. Para nosotros, cuando tenemos aflicción, adversidad en el tiempo presente, Pablo enseña que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. José lo entendió en estas palabras: mis hermanos, ustedes pensaron en mal para mí. Y los pensamientos de los hermanos de José no eran buenos. O sea, mira, ¿qué hacemos? Lo matamos, lo picamos en pedacitos, se lo echamos a los animales, lo ahorcamos, lo abrimos en dos. ¿Qué hacemos con este? Lo odiaban y ellos lo pensaron para mal, pero Dios lo pensó para bien. Lo orquestó, lo preparó para bien. Y él al final se lo dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo transformó, Dios lo orquestó para bien. A eso se refiere la Escritura cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y cuántos quieren caminar, han determinado caminar en el propósito de Dios? Entonces, para ti y para mí, amado, este tiempo de gracia, este tiempo, aunque haya adversidad y aflicción, es un tiempo para glorificar al Señor. Dios ha escogido desde el principio para salvación a su pueblo. Dice: vosotros sabéis lo que los detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Otra palabra interesante: kairos, el que coincide con el programa de Dios. El que coincide con el momento justo que Dios ha determinado hacer algo a favor de su pueblo o a favor de su plan. Dice, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio lo que lo detiene, que dijimos, creemos, sabemos que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, operando en la tierra. Entonces se manifestará aquel inicuo. Dice: por esto Dios le envía un espíritu engañoso para que crean las mentiras, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quiénes van a ser los condenados? Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, diga, nosotros. Hay un pero, hay una diferencia. Pablo les está hablando a los tesalonicenses que están angustiados, que están afligidos, que todos los días se levantan en la mañana: ¿será que me toca a mí morir? ¿Será que este es el juicio y ya no hay quien nos instruya, no hay quien nos diga qué es esto que está pasando? Pablo les dice: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por medio o mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Escucha, si algo atemoriza el corazón de todo aquel que ha escuchado algo acerca del evangelio, es acerca de las guerras, los rumores de guerra y los juicios. Yo tuve un grupo de creyentes,
de muchachos y muchachas jóvenes que se acercaron a la iglesia porque un día vieron una cuestión de un testimonio, un video de alguien, de una muchacha que tuvo una visión, que fue al cielo, que fue al infierno, y eso las aterrorizó. Se metieron en la iglesia, en la célula, en el oasis, unos días nada más. El miedo se les fue después cuando empezaron a salir canciones de reggaetón nuevas. Yo no quiero agua, yo quiero bebida y no sé qué. Y dije, bueno, que no, como que no da tanto miedo la cosa. Y se fueron. Porque realmente lo que salva a las personas no es el temor de cosas malas que le pasen. Lo que salva a las personas es la gracia por medio de Jesucristo. Lo que te salvó a ti es la gracia por medio de Jesucristo. Lo que nos salva a nosotros es saber que alguien se entregó en nuestro lugar, pagó el precio por nosotros para redimirnos, para salvarnos, para alcanzarnos, para transformarnos, para cambiarnos de adentro hacia afuera. Pablo les habla a los tesalonicenses y les dice: no tengan miedo, no tengan temor, no llegó el día del Señor. El día del Señor, el día del juicio, hay profecía, pero para tirar para arriba acerca de eso. Día grande y terrible como no lo hay otro en la historia de la tierra. No lo hay. No hay otro día como este. No hay otro día como el día del juicio del Señor. Así que les anima a la iglesia para creer que este medio de gracia se caracteriza por la obra del Espíritu Santo. Y este es nuestro llamado a la acción en esta mañana. Ser la iglesia que se va con el Señor. Habrá otra iglesia que no es de Cristo que se queda. Pero la iglesia de Cristo se va y se va completica. No falta ni uno, hermano. Ni uno falta. Pero pastor, ¿y si yo todavía tropiezo y caigo? Y si yo todavía, oye, a veces no es que me gusta el chisme, pero me entretiene. Y tengo una lucha interna, pero yo sé que está mal. La Biblia dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Diga conmigo: me perdonó. Te perdonó, hermano. Si no nos perdonara, no va a contar con nuestra pureza solamente para salvarnos. Nadie se salva, hermano. No quedaría ni uno. Por eso dice la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No significa que esto es una carta abierta para pecar. No significa que Dios se complace con tus pecados, te aplaude. Todo va a tener consecuencias. La mayor consecuencia es que tú llegues aquel día ya y le digas: Señor, pero yo estaba orando y profetizando y echando fuera demonios, sanando enfermos en tu nombre. Sí, pero no eres iglesia. Nunca te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Oye, eso es complicado. El problema no lo tiene la iglesia. El problema lo tiene la gente que cree que es iglesia. Gloria a Dios. Menos mal que usted cree en el Señor para salvación. Y usted es iglesia. Amén. Necesitamos ser. Este es el tiempo de la iglesia. Después de esto vienen las promesas del Señor de restauración. Si seguimos leyendo Isaías 11, al final dice: enviará Dios el juicio, levantará el pendón a las naciones, pero restaurará el remanente de su pueblo. Dios no va a invalidar su palabra. Él sabe cómo lo va a hacer, pero esa es una promesa dada al pueblo de Israel. Dios sabe cómo lo hará. Dará oportunidad para que un remanente que, según lo que creemos, genéticamente pertenece al pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿O cómo lo creemos? Bueno, Dios tiene más capacidad para hacer pruebas de ADN que la ciencia. Entonces Dios sabe quiénes son y quiénes no son. Ese tranquilo. Eso no es para usted ni es para mí. Usted y yo somos iglesia. Amén. Nos vamos con el Señor. Vamos de fiesta. Nos vamos de fiesta con el Señor. Este medio de gracia para nosotros hoy, amada iglesia, amado pueblo de Dios, debe apasionarnos. La gracia que Cristo conquistó para nosotros es suficiente para salvar al pecador. Pero el que se arrepintió, el que creyó en el amor de la verdad, en Cristo como Salvador. Hermano, es una verdad declarada en la Escritura que somos salvos por gracia y no por obras. Pero cuando sea quitado,
lo que detiene la manifestación de aquel inicuo, vendrá otra vez la salvación por obras. Vendrá otra vez morir para testificar por medio de esa obra la fe en Jesús. Los que reciban la marca de la bestia, los que no la reciban. A diferencia que unos viven y otros mueren, pero todos los que se negaron a recibir la marca de la bestia, los que dijeron yo voy a morir por mi fe en Cristo, esos van a ser contados entre los escogidos. Esos darán testimonio. Esos serán los que dice la Escritura que cantarán el cántico de Moisés. ¿Por qué? Porque son pueblo judío. La iglesia no está en otra esfera. Y de eso vamos a seguir estudiándolo, porque nosotros necesitamos entender estas cosas y conocer cuál es la promesa que a nosotros nos ha acobijado, nos ha arropado en Cristo, la salvación para todo aquel que en Él cree. Este medio de gracia, amado, debe ser poderoso para conducir nuestra vida por el Espíritu Santo a dejar el pecado. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasaba mucho. Yo decía, es que ¿cómo se puede vencer el pecado desde la conciencia? Porque me siento como Pablo, queriendo hacer el bien, hago el mal. ¿A usted le ha pasado alguna vez? No diga nada, a mí nada más. Y digo, ¿cómo se puede vencer el pecado desde la conciencia? No se vence desde la conciencia. No se vence desde la conciencia. Se vence por el Espíritu. Se vence en la obra de regeneración que Dios está haciendo. En nuestro espíritu, Jesús lo dijo, la verdad, el espíritu está dispuesto, la carne es la que te echa broma. Rafael, Pedro, Francisco, María, Carmen, como te llames, la carne es la que te echa broma. Si tú vives en la carne, probablemente crees que eres iglesia, pero no eres. Ese es lo complicado del asunto, hermano. El que vive en la carne, hermano, la carne va a cosechar destrucción, dice la Biblia. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Vivir en el Espíritu. Esa fue la gracia que Dios nos dio. No podíamos vivir antes en el Espíritu, estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos vivificó por medio de la obra redentora de la cruz. Entender esta verdad, amado, obra en nuestra vida algo que es espiritual, que empieza a generar cambios. Pasa de nuestro espíritu a nuestra alma, donde está el centro de nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro temperamento, carácter, personalidad. Y Dios comienza a tratar allí. Esa es la regeneración progresiva. Hoy en día usted es una mejor versión en su alma de hace unos días atrás, y gloria a Dios por eso. Cachorro, malcriado, mal hablado, envidioso, embustero, egoísta, de todo era. Gloria a Dios que Dios te salvó. Dios me salvó, gloria a Dios. Es lo que Pablo le dice, todo esto es lo que ustedes eran antes. Le dice a los Gálatas, todo esto es lo que ustedes eran antes. Ahora son diferentes. Cristo llegó y está haciendo el cambio. ¿Será que Pablo pensaba que esta iglesia, a la gente a la que le hablaba, no cometía ningún error, ningún pecado, jamás fallaba? Si les habla a los corintios, oye, ustedes son mis hijos, ustedes vienen, yo me gozo con ustedes. En Corinto había inmoralidad sexual, preferencia unos para otros, otros eran unos borrachos, otros eran unos inmorales, otros querían ser más que los demás, otros menospreciaban otros eran envidiosos, otros eran embusteros, otros eran amantes del dinero, otros eran pichirres para ofrendar, gloria a Dios. Es que Pablo habla, todos esos temas están en la carta a los Corintios. Pero eran los escogidos del Señor. En Corintio había revelación, en Corintio había dones del Espíritu, en Corintio había profecía, en Corintio había lengua. ¿Y entonces qué? ¿O es chicha o es limonada? ¿Eran o no eran? Claro que eran. Eran la iglesia del Señor. La iglesia del Señor fue comprada a precio de sangre. Él la redimió. Él la emblanqueció sus vestiduras. Él la hizo perfecta por medio de su sacrificio. Por eso la gloria no es para más nadie, sino para Cristo. Para el que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Es de Él y para Él, por siempre y para siempre. La gloria es de Él. La carta a los Efesios lo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Sois salvos por la fe, sois salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Imagínese usted el pecho inflado de usted, porque usted hizo algo bien y por eso voy para el cielo. Naguará, hermano, no le cabe en la camisa el pecho. Y porque yo no soy como fulano de tal, más todavía. Eso lo quiso hacer, indagar un poco Pedro cuando fue restaurado por el Señor. Pedro, tú me amas, sí, Señor, pero me amas más que estos. Bueno, Señor, no te puedo mentir. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo a mi manera, hasta donde yo puedo en mi capacidad. Jesús le preguntó en este término: Pedro, tú me agapeas. En ese término de amor sacrificial desprendido, máxima expresión. Pero se lo está preguntando y lo negó en su cara, hermano. ¿Cómo? Imagínense Pedro diciendo: sí, Señor, lo mismo de antes. Sí, Señor, tú sabes que yo estoy real hasta la muerte. Yo soy contigo hasta el final. No podía decirle eso. Entonces le dijo: Señor, tú sabes que fileo. Tú sabes que tengo mis limitaciones. Y Jesús le dice: bueno, apacienta mis corderos. Pero al final, la obra del Espíritu en la vida de Pedro, después de tener miedo, decir que andaba con Jesús, dijo: sacrifíquenme, pero boca abajo. No soy digno de morir como mi Señor. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? La obra del Espíritu de Dios. La iglesia, los creyentes se ven a sí mismos incapaces de hacer muchas cosas. Yo me veo a mí mismo incapaz de muchas cosas. Me veo incapaz de todo lo que hago. Pero lo hago y me doy cuenta que no soy yo, es el Espíritu Santo que me ayuda. Entonces la gloria no puede ser para el hombre, tiene que ser para Dios. Usted tal vez se ve incapaz de muchas cosas. Se ve incapaz de formar una familia, un matrimonio estable, una familia diferente, una familia funcional, criar hijos que glorifiquen a Dios, cambiar, romper ciclos familiares, romper la historia de su familia, de divorcio, de ruina, de miseria, de pobreza, de infidelidad, de hijos regados por la calle. Tal vez usted se ve: ya, esto es lo que me tocó, así es la vida, de caprichosa. Me tocó esta temporada, me tocó de esta forma, me tocó en este país. Si yo hubiera nacido en Suiza, tal vez sería diferente, sería un poquito más digno. Usted no sabe. Un poco sinvergüenza que hay por ahí regado, usted no sabe. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a obrar en nuestra vida, amado, cuando Cristo se presenta delante de nosotros y por la fe en Él decimos: Señor, a veces prendo empujado como el carro mío ahorita. A veces lo intento y no lo alcanzo, como aquel paralítico que estaba en pecado en Betesda. Y Jesús fue a sanar a aquel paralítico solamente. Eso es algo hermoso, es un medio de gracia. Y Jesús le pregunta: ¿qué quiere? ¿Quiere ser sano? Bueno, a eso estoy aquí en el pozo que hace milagros. Pero entre tanto que yo voy, otro se mete antes que yo, porque yo soy paralítico y el cojo lleva ventaja. Así que no puedo. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó. Un medio de gracia. Me lo merecía aquel hombre. Más adelante se aclara la historia. Jesús lo encuentra en el templo y Jesús le dice: mira, no sigas pecando para que no te venga algo peor. Jesús sabía que el hombre estaba en pecado, pero lo perdonó y lo sanó. ¿Por qué? Porque no es por obra, es por gracia. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está entendiendo, amada iglesia? Es por gracia. Pero esa gracia llevó a aquel paralítico a hacer lo que no hacía: a ir al templo, a glorificar a Dios, a danzar, a brincar, a cantar para Dios, a vivir, a servir a Dios. Porque la gracia se hace evidente en el que la recibe por medio de la manifestación del Espíritu de Dios en su vida. Usted y yo, todos nacemos, todos estamos expuestos a la misma gracia, pero no todo el mundo reacciona igual. A los que se complacen en la injusticia, a los que le dicen: te lo agradezco, pero no quiero esta salvación por gracia. No me interesa eso de estar
adorando a Dios, sirviendo a Dios y orando y perdiendo tiempo en esas cosas. Prefiero estar aquí haciendo lo que sea que hacen. A esa gente, esos son los que se quedan. Esos son los que les viene el juicio. Esos son los que van a experimentar tribulación y gran tribulación. La iglesia se va con el Señor. Con tropiezos, con dificultades, Dios conoce, sabe todas las cosas. Él está dispuesto para ayudarte. Jesús lo dijo en estas palabras: yo no vine a apagar el pabilo humeante. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra pabilo? De ahí, del hilito de las velas. Jesús dice: había un fuego encendido en esta persona, como usted, que está encendido en el espíritu. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Pero cuando se apaga y queda el humito, la gente piensa que Jesús dice: mamá, terminarlo apagado, esto no sirve para nada. Eso no es lo que hace Jesús. No es lo que enseña la Biblia. En ninguna parte. Jesús dice: yo, el que está echando humito apenas, ya no queda casi nada. ¿Qué es? Hueso seco. Yo le doy vida otra vez. ¿Y quién lo hace? El Espíritu. Y la caña quebrada, mira, aquel está quebrado, y comenzó como caballo bueno. Iba, evangelizaba, oraba. ¿Usted sabe cuánta gente yo mismo pasé por eso? Pero ¿usted sabe cuánta gente yo conocí así? Oye, que usted decía: oye, este es un buen discípulo, va encaminado. Ojalá que lleguen más discípulos como ese. Quiere evangelizar, quiere orar, quiere ayunar, quiere obedecer. Oye, gloria a Dios. Esta es una pieza de museo. Pero resulta que de repente: no, pastor, me di cuenta que no, mi mujer está muy vieja, la voy a cambiar por un modelo más nuevo. Oye, hermano, pero vas a destruir una familia del propósito de Dios. No importa. ¿Qué pasó con esta gente? Se quebraron. ¿Hay oportunidad? Sí hay oportunidad. En Cristo hay oportunidad. ¿Cuántas historias de restauración familiar, de matrimonios restaurados, de vidas transformadas? ¿Qué lleva a la gente a salir de los vicios? ¿Qué lleva a la gente a vencer las drogas? ¿Qué lleva a la gente a vencer la inmoralidad? ¿Qué lleva a las personas a vencer todo lo que ha gobernado su vida hasta ahora? Es la gracia y es el poder que actúa por medio de esta gracia. El Espíritu Santo obrando en cada corazón. Esta es la iglesia que se va con el Señor. Esta iglesia que Cristo perfecciona, que Cristo santifica, que Cristo emblanquece sus vestiduras por medio de su sangre. Es su sangre la que nos santifica. Es la fe en su nombre la que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no vienen de sangre ni de voluntad de varón, dice la Escritura, sino del Espíritu. ¿Se da cuenta que todo llega al mismo punto? Al Espíritu. Ese es el sello. Yo quiero que usted se ponga de pie ahora y se revise a ver si tiene el sello de Dios. ¿Cómo sé que tengo el sello de Dios? Tienes hambre de Él. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Te duele el pecado. ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios está en mi vida? No quieres vivir de la misma manera. Y aunque te sea difícil, en ti está el deseo de cambiar. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios, hermano, quiere ir de mal en peor. ¿Cómo puedo hacer las cosas peor de las que las hago? A ver, ¿cómo puedo hacer sufrir más a la gente que hago sufrir? ¿Cómo puedo ser peor con mi esposa? ¿Cómo puedo ser más indigno como padre? ¿Cómo puedo ser peor trabajador, más ladrón? ¿Cómo puedo robar más a mi empresa, a mi trabajo? ¿Cómo puedo engañar más a la gente? Porque eso es lo que hace. Pero el que tiene el Espíritu de Dios dice: Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, sino por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Esa es la iglesia que se va, hermano, no se queda ninguno. El Señor se los lleva a todos. A todos. ¿Qué usted escuchó de los hijos de Noé que hacían bien o mal? Lo único que hicieron fue entrar en la barca porque el papá le dijo: mira, es hora de entrar, entren. Y entraron y se salvaron del diluvio. Tenía un hijo medio sinvergüenza, Noé, después se manifestó. ¿Qué pasaba con Lot? ¿Qué le llamaba a Lot la atención de Sodoma y Gomorra? Bueno, muchas cosas. Habían varias cosas que ver, que distraerse. Pero Dios lo sacó.
por gracia. Usted después no escucha más nada de Lot, que era un gran ministro, un siervo, un patriarca. Lo salvó por gracia. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Mal hablado, mentiroso, murmurador y chismoso, pendenciero, de todo había. Y salieron del mar Rojo y entraron a la fiesta en el desierto. Fueron salvos por gracia también. Cuando Dios dijo, mira, los voy a matar a Moisés dijo, Señor, pero no los mates, vale. Yo sé que no sirven para nada, pero tú eres bueno y tú eres misericordioso. Yo te conozco. Él dijo, bueno, te voy a recibir esa oración. Pero lo voy a dejar dando vuelta en el desierto hasta que se mueran solos. No van a poder entrar en otro nivel. Pero la gracia está presente desde el Génesis. Amado, no ha cambiado el plan de Dios. No ha cambiado el programa de Dios. El hombre pecó, se vio desnudo. Dios hizo para ellos vestidos de piel y los cubrió. A los sinvergüenzas es. Es lo mismo que Dios está haciendo ahora. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La perfecciona. Cada día te añade bendición. Cada día te habla al corazón. Cada día el Espíritu Santo comienza a renovarse. Cada día el Señor te da entendimiento nuevo. Cada día te permite testificar. Cada día te permite ser un instrumento de bendición para otros. Es lo que Dios está haciendo. Y cuando Él venga, su iglesia se va con Él. Él apacentará a los justos. Él juzgará con justicia. Él levantará a los suyos para que venga el juicio. Él nos salvó del juicio venidero. Si esto no nos lleva a santificarnos más, ¿qué usted cree que nos llevará a santificarnos más? Que yo te diga, mira, es el diablo, te voy a dar como un bate si te vuelvo a ver con la sinvergüenzura, desgraciado, arrepiéntete. Hermano, tal vez a alguno le hará falta eso, que me lo diga. Pero si la gracia no te lleva a volverte al Señor con todo tu corazón, simplemente te esperará el juicio. Te esperará el juicio. Y no es a las buenas, es a las requete malas. Yo creo que nos conviene la gracia. Hoy en día estamos en gracia. Hoy tú y yo estamos en gracia. Amén. Estamos viviendo una temporada hermosa en la presencia de Dios. Pero pastor, si yo lo que tengo es problemas, es temporada hermosa en la presencia de Dios. Hermano, estás aquí, no estás en un hospital. Hace una semana hablé con una persona que me presentaron por teléfono para predicarle a Cristo. Lo invité a la iglesia. Me dijo, pastor, se murió mi mamá hace un mes. Y mi papá está muy enfermo. Y yo soy hijo único. Y después de mí, hay una persona que le cuida. Después de mi trabajo me toca llegar a cuidarlo, hacerle comida, cambiarle pañal, cargarlo, llevarlo. Está enfermo, está deprimido. Me dice que ya no aguanta más, que él ya se quiere ir. Eso fue como el domingo, el lunes que hablamos. Ayer me llama y me dice, pastor, mi papá murió. Y estoy desconsolado. Entonces hay gente que la está pasando mal, hermano. Literal. Pero dijo, pero pastor, ¿puedes venir a darme la palabra? Dios mío, ¿qué es esto? Podemos hacer un servicio. Quiero ir a la iglesia. Quiero ir a la iglesia con mi familia. Quiero buscar a Dios. Necesito a Dios. Hay gente que ve la gracia de Dios aún en las peores temporadas, hermano. Pablo le habla a la iglesia tesalonicense y les dice, ustedes vean la gracia de Dios, porque Dios los libra. No, aunque haya juicio, aunque haya tribulación, no es el día del Señor. Falta mucho para eso. Además, ustedes no fueron llamados para experimentar ese juicio. Fueron llamados para salvación. Fueron escogidos para salvación. Yo no sé si tú piensas que elegiste estar aquí en esta mañana, pero te digo esto de parte del Señor, como Jesús se lo dijo a sus discípulos. No me escogisteis vosotros a mí. Yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. Dios quiere bendecir una familia. Dios quiere bendecir un matrimonio. Dios quiere bendecir unos hijos. Dios quiere bendecir ministros. Dios quiere bendecir profesionales. Dios quiere bendecir empresarios, deportistas, artistas, lo que sea. Dios quiere bendecirlo.
y te escogió a ti para estar en su presencia hoy. ¿Será que quieres esa bendición? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Hoy te pedimos que nos afirmes, Señor, en el conocimiento que nos has dado de tu verdad, para reconocer tu gracia y tu favor en todo tiempo. Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador y nuestro ayudador. Hemos sido marcados y sellados para salvación en ti. Tu promesa está vigente. Hoy quiero orar, Señor, por todos aquellos que han tenido duda en su corazón, si son o no son tuyos, si son o no son parte de los escogidos. Todo el que ha tenido dudas de que va a poder vencer cualquier área de su vida que haya estado en tinieblas, en dificultad, en debilidad, hoy creemos, Señor. Hoy sabemos que tu gracia, Señor, tu paciencia nos lleva al arrepentimiento. Por eso, Señor, yo te pido tu bendición sobre tus hijos en esta mañana, sobre tu iglesia, tu pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, que fue comprado a un alto precio, al precio de la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, esta bendición para tus hijos, y que a partir de esta mañana podamos vivir con plena certidumbre de que somos tu pueblo, Señor. Y cuando tú vuelvas por tu iglesia entre las nubes, Señor, seremos levantados. Para los que hayan dormido, serán despertados y transformados, resucitados por el Señor y transformados en un cuerpo glorioso para reinar contigo. Hoy te pido, Padre amado, que disipes toda duda y todo temor del corazón de tus hijos, Señor. Que los ate al tiempo presente, a toda acusación, a todo consejo maligno, a toda confusión del enemigo, que les haya dudar del poder y de la capacidad redentora y salvadora de la obra de la cruz, por medio de la cual el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz, donde venciste, Señor Jesús, sobre todo principado, toda hueste, sobre todos los poderes de las tinieblas, para darnos vida y vida eterna. La vida de Dios, la que no se compra con dinero, la que no se gana por voluntad o por fuerza humana, la que hemos recibido por gracia. Y esta gracia sobre gracia nos ayuda cada día por medio de tu Espíritu para vivir la vida de Dios. Hoy te pido, Señor, esta bendición para tu pueblo, para que les des osadía, para que les des valentía, conforme a la Escritura, que dice: no os pertenece a vosotros saber los tiempos ni las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí están tus testigos. Levanta tu mano al cielo y repite conmigo: Señor, a partir de este día yo determino vivir para tu gloria. A pesar de mis limitaciones, con toda mi capacidad, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero agradarte, yo quiero ser testigo donde quiera que vaya de tu amor, de tu fidelidad, de tu perdón, de tu restauración. Quiero vivir para la gloria de tu nombre todos los días de mi vida. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo, iglesia.